La Academia Solmonati es un lugar de encuentro para jóvenes de todo el continente. Cada estudiante tiene sus propias ambiciones y metas que desea alcanzar, por lo que vienen aquí para desarrollar su potencial. Este lugar funciona bajo un sistema donde el talento es supremo. Aquellos que no cumplen con los requisitos son eliminados sin piedad. Una persona llamada Nozumu Bounties fue uno de los pocos estudiantes que logró ingresar a esta escuela especial. Actualmente, lleva aquí 2 años. Hace 5 años, ingresó a la academia con sus amigos de la infancia, dejando todo atrás sin remordimientos para poder llegar hasta aquí. Su mejor amiga desde la infancia era Lisa Hounds. Antes de entrar a la academia, Nozumu y Lisa eran conocidos como una pareja inseparable. Su historia de amor comenzó un día en que Lisa y sus padres se mudaron al pequeño pueblo de Nozumu. El pueblo estaba ubicado en los límites de un pequeño país que mantenía relaciones amistosas con el reino vecino. Era una aldea agrícola común y corriente, con tierras fértiles, por lo que nunca les faltó comida. Sin embargo, cada día pasaba de forma lenta y monótona. Allí, Nozumu y Lisa se conocieron mientras Nozumu intentaba pescar en el lago. De repente, Lisa le preguntó si estaba bien, un poco tímida, con su hermoso rostro sonrojado por la vergüenza. Ella le preguntó a Nozumu si estaba libre para hablar, lo que también sorprendió a Nozumu, quien se sintió desconcertado por la repentina pregunta de Lisa. Nozumu estaba un poco confundido al principio, así que volvió a preguntar para asegurarse de haber oído bien. «Me pregunta si estoy libre», con una amplia sonrisa en su rostro. Lisa asintió, confirmando de inmediato que Nozumu había escuchado correctamente. Parecía que Lisa realmente quería hablar con Nozumu, así que le dijo que, si no le importaba, le gustaría quedarse a su lado y conversar mientras él pescaba. Lisa se presentó por primera vez, diciendo que estaba muy feliz de conocer a Nozumu y que esperaba que pudieran ser amigos. Lisa era una chica que había viajado con su madre durante mucho tiempo. Por otro lado, su padre había fallecido inesperadamente, por lo que su madre decidió que lo mejor era regresar a la pequeña aldea para criar a Lisa. Después de escuchar a Lisa decir que había viajado mucho, Nozumu no pudo evitar sentir curiosidad. Lisa continuó contándole más sobre sí misma. Dijo que su padre era un aventurero y que los aventureros eran personas que viajaban por todo el mundo. Se convertían en pioneros en la exploración de nuevas tierras, pero este trabajo a menudo conllevaba un peligro extremo. Para Nozumu, en ese momento, no tenía ningún deseo real de arriesgar su vida en aventuras. Sin embargo, como a cualquier chico, le atraían naturalmente las historias de héroes del pasado. Por lo tanto, las historias que Lisa compartió sobre su padre lo cautivaron enormemente, y se podría decir que Nozumu también quedó encantado por la gracia de Lisa. Aunque era la primera vez que se veían, su relación comenzó como la de amigos de la infancia. Perdieron toda noción del tiempo compartiendo historias sobre héroes sin darse cuenta de lo rápido que había pasado el tiempo. Sin embargo, a medida que entraron en la adolescencia, se convirtieron en algo más que amigos. Entonces, un día, Lisa le dijo a Nozumu que había decidido inscribirse en la Academia Solmonati. Esa repentina decisión impactó a Nozumu desde todos los ángulos. Nunca imaginó que Lisa querría dejar el pueblo y convertirse en una aventurera como su padre. Así que, en lugar de dejarla enfrentar sus luchas sola, Nozumu decidió que se iría con Lisa. Al oír esto, Lisa quedó profundamente conmocionada, ya que nunca pensó que Nozumu abandonaría a su familia, que provenía de un entorno agrícola normal y como hijo único, era irreemplazable a sus ojos. El padre de Nozumu probablemente pelearía con él hasta el final por este asunto. Sin embargo, en la mente de Nozumu, si la chica que amaba quería cumplir su sueño, él sería su apoyo y la acompañaría. Lisa estaba muy nerviosa en ese momento, ya que nunca esperó que Nozumu hiciera eso por ella. Pero se sintió tan feliz que no pudo contener sus emociones y se lanzó a los brazos de Nozumu para darle un fuerte abrazo. Sin embargo, con el paso del tiempo, ahora estaban en la academia. La pregunta es, ¿siguen juntos? Ding dong, sonó la campana de la escuela, despertando a Nozumu de sus ensoñaciones. Habían inaugurado esta academia, construida gracias a la cooperación de todos los organismos gubernamentales del continente. Cada gobierno financiaba la escuela como una forma de prevenir futuros desastres. La academia acepta a cualquiera que desee unirse, sin importar su estatus social. Todo se basa en las puntuaciones. Si alguien se esfuerza o tiene un talento natural, puede quedarse sin problemas, siempre y cuando cumpla con los requisitos mínimos. Si un estudiante se gradúa, se le garantiza una vida cómoda y próspera. Sin embargo, si comienzan a quedarse atrás en las clases, como le ocurre ahora a Nozumu, son tratados como personas apartadas. Nozumu recuerda que antes estaba entre los mejores de la clase, pero ahora sus compañeros lo miran con desprecio. Todo depende de tu posición social. El estatus dentro de la academia se basa en tus calificaciones, las cuales se muestran a través de placas de nombre mágicas.
La placa de identificación negra era el rango más bajo, ocupando el 10º lugar. Actualmente Nozumu poseía una de esas placas, por lo que sus amigos lo miraban con desprecio, preguntándose por qué seguía en la escuela cuando era básicamente un caso perdido. Aunque Nozumu escuchaba claramente todos los insultos, decidió ignorarlos, sabiendo que afectarían su estado de ánimo. Al entrar al salón de clases, sus compañeros comenzaron a burlarse de él de nuevo, preguntándole por qué no se rendía. Lo culpaban por hacer quedar mal a toda la clase. A pesar de que Nozumu sabía que no podía soportar mucho más, se mantuvo tranquilo y paciente, no queriendo provocar una escena de la que luego se arrepentiría. Uno de sus compañeros, Mars Dickens, era el tipo de persona que todos temían por su arrogancia y presunción. Era un estudiante que había repetido un año debido a su temperamento volátil. Siempre intentaba buscarle pelea a cualquiera que pudiera provocar, sin importar su rango. Y ahora, siendo Nozumu el estudiante de más bajo rango, se convirtió en el blanco principal de Mars. Mars continuó con su rutina diaria de burlarse e insultar a Nozumu sin cesar. Intentó provocarlo, diciendo que parecía que el niñito, como todos llamaban a Nozumu, no quería hablar. Los amigos de Mars estuvieron de acuerdo en que el chico no quería comunicarse, ni siquiera con su amiga de la infancia, la princesa pelirroja que ahora lo había abandonado. Pero Nozumu permaneció en silencio, intentando evitarlos a toda costa. Este silencio enfureció aún más a Mars, y su grupo estuvo a punto de darle una paliza a Nozumu. Sin embargo, antes de que pudieran ponerle una mano encima, apareció un hombre llamado señor Henry Barr, preguntándole al grupo de matones qué estaban haciendo. Mars argumentó que solo le estaban dando a Nozumu algunos consejos sobre cómo mejorar, pero el señor Henry dijo que eso no le importaba, siempre y cuando lo hicieran después de clases, porque le estaban haciendo perder su valioso tiempo. El señor Henry entonces le ordenó a Mars que volviera a su asiento. Sin embargo, pareció que a Mars no le gustó la forma en que habló el señor Henry, así que en lugar de escuchar al profesor, le respondió de mala manera, lo que enfureció al señor Henry. A pesar de eso, Mars continuó insultando al profesor, llegando a decir que el señor Henry debía estar estresado por ser considerado un profesor de rango negro durante tanto tiempo, lo que lo volvía anormal. El señor Henry intentó contener su ira. En lugar de armar una escena, simplemente le dijo a Mars que fuera a su oficina después de clase, pero por ahora, continuarían con la lección. El señor Henry comenzó a hablar sobre la magia, ya que todos en la clase sabían que la magia es el proceso de despertar el propio poder espiritual. Al entrenar el poder espiritual, uno puede forzar a los elementos mágicos a aflorar y manifestarse para crear diversos efectos. La magia no solo puede usarse para mejorar el cuerpo, sino que también puede afectar el mundo que lo rodea. Se pueden usar elementos específicos para crear hechizos en beneficio propio. Al usar magia que afecta el mundo circundante, a menudo se utiliza una gran cantidad de elementos mágicos, y a esto se le llama magia ritual. Originalmente, usaban la magia ritual como una forma de ofrenda a los dioses para recibir lluvia para sus cosechas. Sin embargo, la magia ritual es solo uno de los dos métodos mágicos modernos. El otro método se llama magia de encantamiento. Se utiliza como fuente para formar la magia. Pero eso significaba que el señor Henry discutiría más a fondo la magia ritual en la próxima sesión. Realizarían experimentos con diferentes catalizadores para crear resultados mágicos específicos, así que les dijo a todos que estuvieran preparados. Sin embargo, parecía que no quería que Nozumu participara en esta actividad. El señor Henry declaró que Nozumu estaría exento de participar porque solo era un estudiante de rango negro, por lo que sería una pérdida de tiempo si se unía. A pesar de esto, Nozumu insistió en que participaría de todos modos, así que el señor Henry se lo permitió, pero tenía que quedarse al margen para no estorbar a los demás estudiantes. El maltrato constante hacia Nozumu continuaba sin señales de detenerse. Nozumu no podía evitar compararse con Lisa, quien ahora era considerada la princesa pelirroja. Lisa se había ganado ese apodo gracias a sus excelentes calificaciones en la academia. Ascendió rápidamente a la cima sin que nadie se interpusiera en su camino. Mientras tanto, Nozumu, quien una vez fue su amante, no pudo seguirle el ritmo a su excelencia. Sin embargo, él no pudo cumplir con las expectativas que todos tenían puestas en él. No era estudioso por naturaleza, ni había sostenido una espada antes de entrar a la academia. No tenía la misma determinación que Lisa. Nozumu no se dio cuenta de lo exigentes que eran los requisitos para ingresar a la escuela. No era de extrañar que se quedara atrás tan rápidamente, especialmente cuando las expectativas eran tan poco razonables, pero nunca se rindió. Aunque estaba pasando por dificultades, seguía intentándolo porque al final del día no quería abandonar. Tenía amigos y una amante que estaban dispuestos a ayudar. Sobre todo, quería mantener la promesa que le hizo a Lisa de que siempre la apoyaría. Por eso su objetivo era volverse más fuerte. Sin embargo, eso ya no importaba.
Entonces, algo le sucedió a Nozumu. No pudo mejorar más sus habilidades, como si le hubieran puesto un peso enorme encima. Su crecimiento se detuvo en seco. La gente a su alrededor se volvió cada vez más hostil, hasta el punto de acosarlo todos los días. Sin embargo, Lisa todavía permanecía a su lado. Aumentó el tiempo que entrenaban juntos, esperando que él comenzara a mejorar de nuevo. Lisa decidió estar a su lado en todo momento, lo que hizo que él se esforzara más que nunca. El verano anterior a su primer año en la academia, se unieron más que nunca, pero de repente, todo terminó. Un día, Lisa simplemente dijo que quería terminar las cosas con Nozumu. Quedó completamente conmocionado al escuchar eso, ya que nunca pensó que algo así pudiera suceder. Después de todo, ella nunca había mostrado ninguna decepción hacia él. De repente, se extendió un rumor por la escuela de que él había engañado a Lisa con otra mujer. Por supuesto, él negó todas las acusaciones, ya que sabía que nunca le haría eso a Lisa. Sin embargo, nadie le creyó. La llamaban la princesa pelirroja por su belleza y talento, mientras que él era solo un fracasado sin futuro. A medida que el rumor se extendía, la gente lo trataba como si fuera basura. No le quedaban amigos, nadie en quien confiar. Por el contrario, muchos otros se unieron para acosarlo y algunos incluso recurrieron a la violencia física. Intentó hablar con Lisa, pero ella solo lo miró con ojos fríos y llenos de odio. Pero él aún así asistía diligentemente a cada clase y entrenaba hasta que ya no podía moverse. Quería mantener su promesa. Entonces un día, su mundo se hizo añicos. Cuando vio a su amigo de la infancia, Ken, empezar a salir con Lisa justo después de que ella rompiera con Nozumu. Ken y Nozumu eran del mismo rango, pero mientras Nozumu era tranquilo y gentil, Ken tuvo el crecimiento más rápido en la historia registrada. A menudo se unía a las sesiones de entrenamiento con él y Lisa. Nozumu sintió que su corazón se rompía mientras veía a Lisa sonreír radiante al lado de otro chico, incluso si era solo durante el entrenamiento. Vaya, pero ellos dos dominaron a todas las demás parejas en los combates de práctica. En ese momento, Nozumu se dio cuenta de que ya no había lugar para él en su corazón. Mañana comenzarán los exámenes de práctica. El señor Henry asignará las parejas para la prueba y dejó muy en claro que no quiere oír ninguna reacción violenta. También les informó a todos que podían usar ki, una magia de estilo oriental, y Damaso Baatoro enfocada en mejorar los movimientos del cuerpo y la fuerza física, mientras que la magia requiere poder divino para crear efectos, y origami y asias. Ambas formas son comunes en el continente de Ark-Mil. La ciudad de Arkhazam fue construida alrededor de la Academia Solomonadi, que es el centro de investigación mágica. Toda la magia antigua excavada de ruinas ancestrales es enviada aquí para ser estudiada y transmitida a los estudiantes. Por azares del destino, a Nozumu le tocó hacer pareja con Mars. Pero antes de que comience el combate, veamos algunos datos interesantes. El uniforme de la academia está diseñado para el combate y tiene algunos encantamientos básicos entretejidos. Sin embargo, no es raro que los estudiantes usen una capa extra de armadura protectora. Nozumu no llevaba ninguna protección adicional. El arma que eligió fue una espada única de su aldea. Se dijo a sí mismo que, incluso sin buenas habilidades mágicas, al menos podría demostrar sus capacidades de combate. Siempre intentaba cubrir sus debilidades con una espada rara y poderosa. Y sin embargo, a pesar de sus esfuerzos por ganar el combate contra Mars, terminó en la enfermería de la escuela, cubierto de cicatrices. Afortunadamente, la doctora de la escuela, Norna Altina, y el señor Henry Barr, Ekudo, su profesor de 10º grado, se preocupaban de verdad por él. Aunque quería hablar con ellos, Nozumu decidió marcharse y continuar con su rutina diaria, que era visitar el bosque. El señor Henry estaba muy preocupado por la seguridad de Nozumu, pero no había nada que pudieran hacer, ya que era su decisión ir al bosque solo. Se dice que debido a un incidente, Nozumu cayó a lo más bajo de su clase, y siempre era ridiculizado. Todo comenzó con una habilidad que descubrió en su primer año. Posee la habilidad de supresión, un poder poco común. No lo beneficiaba en absoluto. Al contrario, era un gran obstáculo. Toda persona afectada por esta habilidad prácticamente recibía una mejora permanente, pero para Nozumu, lo que se suprimía en su interior era su propia fuerza física. Por lo tanto, el señor Henry y la doctora Norn estaban muy preocupados por el bienestar de Nozumu. Solo esperaban que pudiera encontrar algo en lo que fuera bueno lo antes posible, antes de que su cuerpo se rindiera por completo. Considerando que iba al bosque solo, esperaban que finalmente encontrara algo que solo él pudiera lograr. El bosque Espasmo está en la ciudad donde se encuentra la Academia Solmonati. Es un bosque profundo que rodea Arkhazam, donde crecen muchos tipos de árboles. Un bosque frondoso puede ser una bendición para la gente, pero a menudo la riqueza del bosque también es el hogar de bestias poderosas. Hay estudiantes y ciudadanos comunes que se ganan la vida cazando monstruos y recolectando recursos en este bosque.
Cada año, al menos unas pocas personas mueren o desaparecen en este bosque para nunca más ser encontradas. La gran ciudad de Arkansas fue construida hace unos 10 años con la academia en su centro. Al norte se encuentran las oficinas gubernamentales. La zona este es el distrito civil, SEOS, y la zona sur se considera el principal distrito comercial. Y finalmente, la zona oeste alberga a todo tipo de artistas y talleres. Hay una carretera que atraviesa esta área, y el resto de la región circundante es un denso bosque, conocido como el bosque espasmo. Este bosque es famoso por albergar a muchas de las bestias del continente, pero en sus profundidades vive una anciana llamada Chino. Chino es la maestra secreta de Nozumu. Antes de que se construyera la ciudad, ella viajó a este bosque para perfeccionar continuamente sus habilidades. Ahora, es una maestra que garantiza enseñarle a Nozumu las mejores técnicas, mantiene todos sus comentarios y consejos de forma práctica, para no ser parcial con Nozumu. El primer encuentro de Chino con Nozumu fue cuando ella estaba en una parte bastante peligrosa del bosque. Mientras miraba a su alrededor, el sonido de una espada le llamó la atención. Fue entonces cuando lo vio entrenando completamente solo. Naturalmente, sintió mucha curiosidad y se le acercó, pero rápidamente se dio cuenta de que Nozumu era pésimo. Y pues, se está destruyendo a sí mismo solo para ganarse el respeto de los demás. Pensó que debió ser cruel obligarlo a actuar con tanta desesperación. Al ver esos ojos opacos y sin vida, recordó a un mendigo hambriento al borde de la muerte. Entonces, apareció un perro devorador de carne, obligando a Chino a salir de las sombras y ayudar a Nozumu de una vez por todas. Había pasado aproximadamente 1 año y medio desde ese día, y Chino había estado tratando de entrenar a Nozumu desde entonces. Ahora, se había convertido en un verdadero monstruo. Aunque esa habilidad se consideraba básica, un verdadero maestro podía convertir hasta las técnicas más fundamentales en las armas más letales. Una maestra como Chino podía destruir a cualquier enemigo solo con esa habilidad, lo suficientemente poderosa como para cortar una olla de hierro como si fuera papel. Sin embargo, la espada de Nozumu no era tan poderosa como la de ella, pero era igual de afilada y sólida. Para compensar esta debilidad, ella lo hizo enfocarse en la técnica de la espada en lugar del control de poder. Aunque las habilidades que le enseñó eran concentradas y poderosas, primero tenían que desarrollar la fuerza física de su cuerpo. De lo contrario, cualquiera que lo enfrentara lo derrotaría. ¿Para qué vivimos si nos hacemos fuertes? La mente de Nozumu ya se había quebrado antes. Estaba claro que huía de la realidad al entrenar tan temerariamente. También era fácil ver que estaba tratando de escapar de sí mismo. Chino ya podía descansar tranquila, sabiendo que le había dejado todo lo que había aprendido a lo largo de los años. Si tuviera que dejarlo, al menos sabría que él podría escapar de los grilletes que lo ataban a la persona que era hoy. De vuelta en el bosque, parecía que Nozumu se encontraba en una situación muy peligrosa. En ese momento, osos demonio estaban apareciendo por toda la zona. Los osos demonio no suelen viajar en parejas, así que era probable que los que veían ahora fueran hermanos. Su característico pelaje rojo era inconfundible. No solo eso, sino que se decía que sus llamas eran tan intensas como cualquier escudo. Definitivamente, este tipo de monstruos no era algo que alguien quisiera enfrentar solo. Para alguien como él, se necesitarían al menos 5 personas para lidiar con algo así. Pero por suerte, ahora había alguien a su lado, así que las cosas saldrían bien. Nozumu ya había visto a esta chica pelear antes, y parecía que estaba en el mismo año que él. Se la conocía como la princesa de la medianoche, gracias a su cabello, que era tan negro como el cielo nocturno. Esta chica no era otra que Iris Dina Fransfield. Por otro lado, estaba Selma Line, una poderosa bruja famosa en la academia. Su poder por sí solo superaba al de los profesores en términos de fuerza mágica. Una de ellas lanzó un hechizo llamado Vórtice de Viento para destruir a los osos demonio. Vórtice de Viento es un hechizo mágico que crea un torbellino capaz de rebanar a los oponentes. Este tipo de hechizo se considera magia de nivel intermedio. Con este poder, Thelma también era conocida por el título de Trovadora de los Cuatro Vientos. Iris Dina Fransfield y esta bruja, famosa por su aspecto cansado pero increíblemente poderosa, estaban actualmente en la cima de la academia. El solo verlas pelear dejó a Nozumu asombrado. Empezó a preguntarse cuánto poder habían usado las chicas para derrotar a ese monstruo y cuán verdaderamente poderosas eran sus técnicas, incluso sin ninguna variación o potenciación con chi. Eso sugería que debían tener un poder mágico inmenso. Nozumu supuso que era el poder puro de sus habilidades mágicas. ¿Cómo podía un poder ser tan fuerte?, se preguntó a sí mismo. De repente, mientras Nozumu intentaba esconderse de las chicas tanto como era posible, un monstruo saltó de alguna parte, forzando a Nozumu a salir de su escondite, justo cuando intentaban luchar contra el monstruo. Iris lanzó un hechizo de inmediato, y presenciar esto hizo pensar a Nozumu que Iris realmente tenía una habilidad única, que le permitía desatar ataques y hechizos sin necesidad de encantamientos.
Mientras Iris lanzaba su hechizo, Nozumu se abalanzó para cortar a la última bestia. Parecía que no se habían dado cuenta de que en realidad había 3 osos en el grupo. Después de que Nozumu partiera al oso en 2, parecía que Iris y Thelma estaban tan sorprendidas como él. Nozumu jadeaba de agotamiento, ya que nunca pensó que lucharía contra algo así. No sabía por qué su cuerpo había reaccionado de esa manera, pero no podía cuestionárselo ahora, pues solo tuvo un instante para actuar. Al final, esto no era diferente de cuando usaba su espada fantasma. Sin embargo, en términos de poder, su maestra estaba en un nivel completamente diferente al suyo. Aún así, sus habilidades no debían subestimarse. Debido a que sus propias capacidades estaban suprimidas, todo lo que hacía era débil. No solo eso, sino que su cuerpo todavía estaba al límite, ya que acababa de tener un combate de práctica con su maestra antes de que las cosas se pusieran serias. Nozumu se disculpó por no prestar atención y agradeció a las chicas por su ayuda. Iris inmediatamente revisó si estaba herido. Nozumu le aseguró que todo estaba bien, pero la belleza de Iris lo hizo sentir un poco nervioso. A cambio, Iris también le expresó su gratitud por la ayuda de Nozumu, porque gracias a él, ella y Thelma estaban ahora a salvo. Los 3 se presentaron entonces, y resultó que todos estaban en la misma clase. Mientras que Iris era ciertamente la amigable, Thelma era más tímida y reservada. Nozumu intentó actuar de forma relajada y normal frente a las chicas para que se sintieran cómodas. Iris entonces se disculpó por el comportamiento de Thelma. Nozumu le aseguró que todo estaba bien y que no le importaba en absoluto. Sin embargo, cuando Iris se sinceró con Nozumu y le dijo que pensaba que él también era un estudiante de la academia, Nozumu comenzó a sudar nerviosamente. Sintió que si las chicas sabían quién era, lo tratarían con la misma dureza que todos los demás en la academia, así que hizo todo lo posible por evitar decir su nombre. Pero no decir su nombre era una verdadera falta de respeto. Además, la familia de Iris era una de las prominentes familias fundadoras que ayudaron a construir Arkhasam. Su padre servía directamente bajo la corte real, específicamente como asesor desde hace mucho tiempo para el reino de Forcina. Aunque bastante asustado por lo que pasaría después, Nozumu decidió revelar su verdadera identidad a las chicas. Empezó diciendo que era un estudiante de 2º año en la clase de 10º rango, y luego dijo su nombre completo. Hubo un breve silencio después, pero Nozumu no esperaba la reacción que tuvieron las chicas. Iris simplemente dijo que le creía a Nozumu, pero también señaló que parecía un poco sospechoso que un estudiante de 10º rango como él estuviera solo por aquí. Iris le preguntó por su grupo. La respuesta de Nozumu dejó a ambas chicas, Iris y Thelma, en completo estado de shock. Ellas, las estudiantes más capaces, no podían creer lo que acababan de escuchar. Estos son rangos asignados a los aventureros en el continente de Arkmill, que pueden considerarse una evaluación de las habilidades de una persona. En términos generales, si alguien era de rango A, podría ser un tirador de élite, un caballero de la Guardia del Rey o un mago de la corte. Algunos también podían ser muy hábiles en roles no combativos, como en economía o como estratega militar. Solo 5 estudiantes especiales fueron aprobados por la escuela como estudiantes de rango A en su 2º año, siendo Thelma e Iris 2 de las elegidas. Incluso los de más alto rango respetaban el peligro de enfrentarse a una bestia demoníaca. Además, nadie quería trabajar con alguien como Nozumu. Sin embargo, Iris no pensaba así, porque los estudiantes como Nozumu, capaces de sobrevivir en la naturaleza, eran extremadamente raros. Pero a pesar de todo, Nozumu estaba solo en lo más profundo del bosque. Iris quería saber si había una razón para ello. Nozumu simplemente dijo que vino al bosque a entrenar, porque sabía que podía volverse más fuerte, aunque solo fuera un poco. Pero también se dio cuenta de que necesitaba ser tan fuerte como los demás, y eso no significaba que simplemente se rendiría y moriría. Por eso, a pesar de la dificultad, se esforzaría al máximo para entrenar, incluso si eso significaba enfrentar el peligro solo. Al escuchar esto, Iris y Thelma se sorprendieron. Mientras el ambiente incómodo comenzaba a disiparse, Nozumu intentó disculparse por haberse desahogado con las 2 chicas. Iris entonces se disculpó por haberse metido tanto en el asunto. Ya les preguntó a los 2 sobre sus planes en el bosque. Iris explicó que habían recibido una solicitud del gremio. Según los informes, había información sobre la aparición de algunos dragones en este bosque. Los dragones eran considerados criaturas míticas, si no uno de los seres más poderosos que existen. Son una especie de inmenso poder. Se dice que en la antigüedad gobernaban sobre todas las demás criaturas del mundo. Además, si alguien lograra matar a un dragón, se le concedería su poder. Iris continuó explicando que nadie se tomaba el rumor en serio, pero no podían simplemente dejar un rumor sobre dragones sin investigar, por si acaso realmente había uno acechando en alguna parte. De todos modos, los dragones seguían siendo un tipo de bestia demoníaca a la que la gente debía temer, sin importar su tamaño.
sus ataques aún podían representar una amenaza innegable. Si la bestia que supuestamente fue avistada era en efecto un dragón, entonces, según el informe, este era de tamaño relativamente pequeño y muy inteligente. Por esa razón, los héroes mediocres no tendrían ninguna oportunidad. Sin embargo, Iris le dijo a Nozumu que no era eso lo que debería preocuparles. Ahora mismo, debía centrarse en reunir tantos materiales de bestias como pudiera para vender. Mientras se separaban, Thelma le informó a Iris que Nozumu era la persona de la que todos en el campus estaban hablando. Sin embargo, Iris no creía que él fuera el tipo de persona que haría cosas tan terribles. Ella no veía eso en él. Aún así, Thelma simplemente tenía miedo. Mientras tanto, Nozumu finalmente había llegado a la casa de su maestro en el bosque. Shino definitivamente estaba de mal humor, ya que Nozumu había llegado más tarde de lo esperado. Al día siguiente, el maestro Shino intensificó su régimen de entrenamiento. Mientras tanto, de vuelta en la ciudad, Iris no podía dejar de pensar en Nozumu. No podía creer que fuera tan hábil con la espada, y sentía que ella nunca podría llegar a ser tan buena como él. Admiraba enormemente el hecho de que Nozumu no tuviera miedo de estar solo en el denso bosque, y esto hizo que Iris se preguntara qué clase de persona era realmente. Al día siguiente, al mediodía, el sol brillaba con fuerza, y a Nozumu le encantaba. Regresó al campus, ya que era otro día de clases. A pesar del desprecio de los otros estudiantes de toda la academia, lo que le hacía sentir incómodo entre tantos alumnos. Realmente no quería comer solo en el parque, pero la cafetería de la escuela era mucho peor. Además de eso, parecía que Nozumu tenía problemas económicos, lo que significaba que tenía que vivir de lo que pudiera cazar. El entrenamiento de esta mañana también había sido el doble de intenso, así que no le quedaba mucha energía para preparar un almuerzo decente. Cuando regresó a su dormitorio, le dio un mordisco a un pan duro e intentó consolarse pensando que las cosas podrían ser peores. Mientras comía, se encontró por casualidad con unos estudiantes de Eclose. Eclose era una escuela preparatoria directamente afiliada a la Academia Solmonati, centrada en estudiantes más jóvenes, por lo general de unos 10 años. El propósito de la escuela era encontrar niños que mostraran signos de talento a una edad temprana y desarrollar sus habilidades. Los estudiantes elegidos para esta escuela solían ser hijos de funcionarios de alto rango. Por lo general, sus hijos tenían algún don especial. Sin embargo, una estudiante con la que Nozumu se topó era bastante pequeña en comparación con los otros niños de Eclose. Aunque se dijo a sí mismo que no pensara demasiado en ello, de repente, recordó a alguien que se parecía exactamente a la niñita. Nozumu le preguntó a la niñita qué hacía tan sola en el bosque. La niñita le explicó que estaba jugando con un gato llamado Sombra, pero el gato le había arrebatado algo y se había subido a un árbol, y ahora no podía recuperarlo. Nozumu decidió ayudar a la niñita a recuperar su pulsera. Sin embargo, el árbol era bastante alto y la madera muy resbaladiza, lo que dificultaba la escalada, incluso para él. Pero pensó que debía intentarlo. En el bosque, ser capaz de trepar árboles altos para escapar de los monstruos era crucial. Afortunadamente, trepar árboles era la especialidad de Nozumu, así que intentó alcanzar la pulsera. De repente, el gato se puso agresivo, derribando a Nozumu al suelo. Ahora, hambriento y molesto, Nozumu se decidió aún más a quitarle la pulsera al gato, costara lo que costara. Al final, lucharon entre sí hasta que tanto Nozumu como el gato cayeron al suelo. Y finalmente, la niñita recuperó su pulsera. Entonces la niñita se presentó, diciendo que su nombre era Somaliana, pero que todos solían llamarla Somia. Nozumu también se presentó. Somia le dio las gracias a Nozumu sin parar, lo que lo hizo sentir un poco abrumado, ya que había pasado mucho tiempo desde que alguien le había dado las gracias de esa manera. Somia se despidió y se fue corriendo hacia el campus de la escuela, dejando a Nozumu solo y sin haber almorzado, pero pensó que en realidad no importaba. La magia ritual es una de las formas más antiguas de magia, así que si alguien escucha con atención y sigue las instrucciones, no debería tener ningún problema. Sin embargo, si es completamente inepto en cuanto a su habilidad mágica, puede resultar difícil. Durante una actividad, el maestro Henry le mostró a la clase un ejemplo de un altar mágico. Ahora, cada estudiante crearía el suyo. Una vez que construían su altar, tenían que seguir encantamientos verbales para liberar poder mágico en su centro. Los hechizos generalmente serían tan poderosos como la habilidad mágica natural del invocador. La magia se manifestaría según el hechizo que desearan. Ya fuera una luz brillante o una tormenta de agua, reaccionaría en consecuencia. La precisión del círculo mágico también estaba relacionada con la técnica del invocador. Al ver a los estudiantes, Nozumu sintió una clara diferencia entre él y ellos.
Entre todos los estudiantes, Mars tenía la suerte de ser competente tanto en la manipulación del Ki-Jas como en la magia en un grado bastante alto. Normalmente las habilidades de una persona se inclinarían hacia el Ki o la magia. Era raro ver un equilibrio como en el caso de Mars. Muy pocas personas destacaban en ambos campos. Sin embargo, usar ambos simultáneamente era algo aún más raro. Como Nozumu sufría por sus habilidades reprimidas, no participaba activamente en las clases de magia, ya que no podía producir ninguna habilidad mágica. Desde su primer año, se había ausentado de todas las lecciones de magia, pero como a menudo faltaba a clase, Nozumu intentaba recuperar el tiempo perdido asistiendo a las sesiones. Solo se presentaba en clase para guardar las apariencias, para no tener más malas notas en su expediente. La Academia Solmonati se centraba en estudiantes con habilidades talentosas, por lo que disfrutaban de más beneficios. Cuanto mayor era su habilidad, más tratamiento preferencial recibían. Los estudiantes de alto rango recibían un mayor suministro de provisiones de los aventureros cuando iban a misiones. Mientras Nozumu observaba a sus compañeros de clase realizar su magia, vio a Iris enfrentándose a su exnovia, Lisa. Normalmente había una gran diferencia entre las clases de diferentes niveles de habilidad y dónde practicaban, mientras que él era solo un estudiante de segundo año de rango 10. Había esperado no volver a encontrarse con Lisa. Había pasado más de un año desde la última vez que la vio. Una vez se habían prometido un futuro juntos, pero ahora, lo único que podía hacer era observarla en silencio desde la distancia. Lisa ahora estaba cargando contra Iris con todas sus fuerzas, intentando obtener una ventaja en el combate. Sin embargo, parece que Iris pudo contraatacar invocando rápidamente balas virtuales. Nozumu se sorprendió al ver a Iris mantenerse firme con calma, soportando el aterrador poder de Lisa. Iris usó sus habilidades naturales para evadir los ataques precisos y mortales de Lisa. Nozumu pensó que Lisa, sin duda, tenía la ventaja en esta pelea, mientras blandía su espada con confianza. ¿Pero acaso Iris tenía alguna oportunidad? Entonces, Iris atacó de repente con su espada, mientras aún era capaz de invocar hechizos, sin ningún encantamiento. Pero Lisa también estaba contraatacando los ataques de Iris. Este era definitivamente un combate entre las dos estudiantes de más alto rango. Chocaban continuamente, sin que ninguna retrocediera. Los ataques de Lisa generaban poderosas ráfagas de viento por toda la arena, y creaba ilusiones de sí misma mientras atacaba. Era claramente una batalla intensa. Entonces, Lisa usó uno de sus hechizos, algo que ni siquiera los magos más fuertes podían realizar. El ataque era tan potente que estaba casi a la par del ciclón de Telma. El ataque fue increíblemente poderoso, y Nozumu comenzó a preguntarse cómo era que Iris era tan fuerte. Sin embargo, parecía que Iris no era alguien que se dejara vencer fácilmente. Lisa le preguntó cuánto tiempo había estado preparando ese ataque. Iris respondió que lo había estado preparando desde el inicio del combate. Explicó que debido a los violentos ataques de Lisa, le tomó tiempo extra prepararlo. Necesitaba concentrarse en la batalla. De lo contrario, Iris ya podría haber derrotado a Lisa. Al oír esto, Lisa sintió una gran alegría, al saber que la pelea era igual de difícil para Iris. Mientras tanto, Iris pensaba para sí misma que debería haber sido capaz de invocar el ataque antes. Normalmente le toma unos 10 segundos invocarlo, pero a Nozumu no le lleva ni un segundo. Iris se preguntaba cómo era capaz de hacer eso. Iris estaba a punto de saludar a Nozumu, pero parecía que él la estaba ignorando intencionadamente. Esto hizo que Iris sintiera aún más curiosidad por él. Le preguntó a Selma más sobre ese chico, Nozumu. Iris sabía que Nozumu tenía el corazón roto una vez más, al ver a su exnovia con su mejor amigo. Comenzó a preguntarse por qué no podía ser más fuerte, por qué no podía superar el dolor y seguir adelante, por qué los pensamientos que giraban sin cesar en su mente no podían simplemente detenerse. Nozumu intentó hacerse una serie de preguntas para las que él mismo no tenía respuesta. Había desarrollado el hábito de entrenar duro para compensar sus debilidades. Pero su momento emotivo fue interrumpido cuando Somia saltó a la escena, atrapando a Shadow antes de que tocara el suelo. Nozumu había logrado salvarla, así que Somia pidió volver a verlo para mostrarle su gratitud. Dijo que no podía verlo después de clase, así que deberían encontrarse durante el almuerzo. Esto emocionó mucho a Somia, y Nozumu ni siquiera tuvo la oportunidad de decir nada al respecto. Esa tarde, Somia estaba practicando su magia, pero parecía que sentía que todavía no era tan buena como su hermana mayor, que resultó ser Iris. Entonces, Iris le dio un consejo, diciéndole que debía intentar concentrarse en su ritmo al lanzar hechizos. La magia de luz requería mucha energía para funcionar. Sin embargo, esta disminuiría gradualmente si soltaba el hechizo y recitaba el cántico correctamente. Mientras Somia descubriera cómo controlar su propia magia, mejoraría. Definitivamente le podría ir bien en la magia. Después de que discutieran el consejo, Iris notó que Somia había estado muy feliz los últimos días. Somia le contó que había conocido a un chico al que llamaba amigo.
Iris también le habló a su hermana del chico por el que había empezado a sentir algo. Sin embargo, ninguna de las dos hermanas sabía que estaban hablando de la misma persona. Somia quería preguntar más sobre ese chico especial, pero Iris la detuvo, diciéndole que todavía era muy joven para hablar de eso. Iris dijo que debían centrarse en conocer mejor a los chicos y hablar de ellos más adelante. Mientras tanto, Somia se fue a su habitación a dormir. Iris se quedó sola, pensando en cómo Nozumu se había vuelto así. Pero por ahora, lo que más deseaba era saber más sobre lo que había pasado en realidad, porque Nozumu no era como todos decían que era. Al día siguiente, Nozumu y Somia se encontraron como habían planeado. Pudieron hablar entre ellos. Somia también mencionó que el brazalete que Shadow siempre intentaba arrebatarle era muy importante, ya que era un regalo de su hermana mayor. Entonces, Nozumu la invitó a almorzar, pero Somia le dijo que ese día almorzaría con su hermana. Poco después apareció Iris, que por fin había encontrado dónde estaba Somia. Tanto Nozumu como Iris se sorprendieron bastante al verse en ese momento tan inesperado. Cuando Somia vio a su hermana Iris, saltó de alegría inmediatamente. Iris le dijo a Nozumu que estaba un poco sorprendida, ya que nunca pensó que él sería el nuevo amigo del que hablaba su hermana. A su vez, Nozumu estaba tan sorprendido como Iris. En ese momento, Nozumu empezó a darse cuenta de que el brazalete de Somia no era algo que una persona normal pudiera conseguir fácilmente, y ella había mencionado que su hermana estaba en el mismo año que él, y su cabello negro era casi idéntico. No había duda, eran hermanas de verdad. Pensar en todo esto dejó a Nozumu bastante impactado, ya que nunca creyó que algo así pudiera pasar. Dicho esto, como Somia e Iris iban a almorzar juntas ese día, Iris invitó a Nozumu a unírseles para que fuera más divertido. Sin embargo, parecía que Nozumu estaba un poco en shock, pues nunca pensó que Iris lo invitaría. Después de todo, ella lo tenía todo, un rostro hermoso y el porte tranquilo de una diosa. Era muy confiable y siempre ayudaba a los necesitados. Era adorada por los demás estudiantes. Nozumu estaba seguro de que recibía incontables invitaciones a cenar en comparación con un inútil como él. Por eso no se le ocurría ninguna razón por la que ella querría almorzar con él. Si estuvieran en una zona más concurrida, la noticia se habría extendido por toda la escuela en cuestión de minutos. Por esa misma razón, antes de que el rumor pudiera empezar a extenderse como la pólvora, Nozumu rechazó inmediatamente la invitación de Iris, diciendo que tendría que pasar. Sin embargo, parecía que Somia estaba muy decidida a almorzar con él, así que Iris decidió que almorzarían en el bosque. Lejos de las zonas concurridas, allí podrían hablar de la escuela. Nozumu le preguntó a Iris por Telma, que supuestamente estaba en la oficina del profesor Jihad. Jihad Randall era el director de la Academia Solmonati. Había luchado en el frente en la guerra contra los demonios que tuvo lugar hace 20 años. Era considerado uno de los espadachines más fuertes del mundo. La gran migración demoníaca ocurrió en la tierra de Arkmill hace 20 años, comenzando en la parte noreste del continente, y escalando más tarde hasta convertirse en un desastre conocido como la Gran Invasión. Cientos de miles de personas murieron durante la invasión, lo que provocó una oleada de refugiados que buscaron cobijo en los países vecinos. Fue la primera vez en la historia que todas las naciones se unieron para cooperar. Enviaron grandes ejércitos para hacer frente a la horda de demonios. Al final, lograron hacer retroceder a sus inmensas huestes. Sin embargo, el daño de la invasión demoníaca causó estragos en las tierras circundantes, con la pérdida de naciones enteras. La oleada de refugiados inundó las calles en ruinas de los países en recuperación. En aquel momento, la gente se preguntaba si el mundo se recuperaría alguna vez de tal estado, ya que muchas naciones habían caído. Países de todo el mundo habían sufrido enormes pérdidas. Una vez desaparecida la amenaza inmediata, muchas naciones se enfrentaron a disturbios civiles. Decidieron que el mejor curso de acción era crear un lugar donde los refugiados pudieran vivir y entrenar, preparándose para la siguiente invasión. Cada nación investigó y desarrolló diferentes tipos de estilos de lucha y tecnologías. Construyeron una academia y la llamaron Academia Solmonati, creando Al-Qassam como un lugar donde la gente pudiera desarrollar sus investigaciones en conjunto. Volviendo a su tranquilo almuerzo, parecía que Iris y Somia discutían sobre qué era más lindo. En cambio, Nozumu solo observaba a las dos hermanas discutir sobre esas cosas. Cuando las dos hermanas se dieron cuenta de lo que estaban haciendo, se disculparon inmediatamente con Nozumu. Somia sentía curiosidad por saber cómo se habían conocido su hermana y Nozumu. Nozumu dijo que se habían conocido por casualidad. Sin embargo, Iris se lo contó todo, diciendo que había conocido a Nozumu durante una batalla en la que él había acuchillado a un oso demoníaco en menos de un segundo. Iris continuó, diciendo que Telma había estado a punto de ser atacada, pero gracias a Nozumu se salvó. Nozumu intentó decir que no era exactamente cierto, pero Iris insistió en que sí lo era.
Parecía que no confiaba en sus habilidades. Dijo que era el estudiante de más bajo rango de la escuela debido a sus habilidades reprimidas. Sin embargo, a Iris le pareció extraño, preguntándose cómo podía crear tantas cuchillas y seguir siendo el de más bajo rango. Era un ataque demasiado poderoso para ser usado en la academia y le habían advertido que era potencialmente letal. Necesitaba entrenar su cuerpo físico hasta sus límites, pero debido a sus habilidades reprimidas, su magia era muy baja. Solo podía atacar una vez con su poder actual, que incluía una falta de factores de mejora, algo que no ayudaba mucho. Iris intentó confirmar si, en caso de usar un factor de mejora, solo podría luchar una vez más. Le preguntó por qué no se unía a un grupo. Nozumu respondió honestamente que nadie quería formar equipo con él debido a sus habilidades reprimidas. Sin embargo, Iris pensó que esa no era la única razón. Ella dijo que no estaba segura, pero que él no necesitaba ser fuerte para unirse a un grupo. Solo con conocer bien el bosque era suficiente para mejorar su posición. Cuando él le preguntó por qué pensaba eso, Iris le explicó que, después de dejarlos, él debió de haberse adentrado solo en el bosque. El bosque es un lugar extremadamente peligroso, repleto de monstruos. No es un sitio para inexpertos y gente sin habilidad. Iris no tenía idea de que la realidad era muy distinta a lo que imaginaba. En realidad, Nozumu se había quedado a pasar la noche con Chino, que era uno de los lugares más seguros del bosque. Aún así, había pasado incontables noches solitarias en el bosque, porque a veces Chino lo echaba por la noche. Iris le preguntó por qué no formaba su propio grupo. ¿Era por su ruptura con Lisa? ¿O por el odio de los otros estudiantes? ¿O había alguna otra razón? Al oír la pregunta de Iris, a Nozumu le invadieron los malos recuerdos. Al notar que la repentina pregunta lo había desconcertado, Iris intentó explicarle que no pretendía herirlo. Ella no sabía la verdad sobre aquella pelea, y no era de las que hacen suposiciones sobre cosas inciertas. Sin embargo, Nozumu no pudo tomarse la pregunta tan a la ligera. Con respeto, pidió permiso para retirarse. Mientras se iba, Iris le explicó a Somia que Nozumu no era muy querido por los estudiantes de la academia, quizás por su falta de éxito. En la escuela lo consideraban un inútil. Iris, al estar en la cima de la escala social, siempre era respetada. Le era imposible entender el sentimiento de Nozumu de ser marginado y acosado. Había en él un dolor particular y una profunda falta de confianza, algo que solo pueden sentir aquellos que han sido heridos. Era la primera vez que las palabras de Iris eran rechazadas, y era algo que superaba todo lo que había imaginado. No había reflexionado lo suficiente sobre la situación y, claramente, no estaba preparada para este resultado. Iris se dio cuenta poco a poco de que quizás había hablado de más y pensó que había hecho algo mal. Su hermana, Somia, pensó que lo mejor sería disculparse con Nozumu, e Iris estuvo de acuerdo, pero también en no acercarse demasiado. Las acciones de Camila incomodaron a Nozumu, pero él intentó mantener la calma. El sentimiento de soledad lo invadió al darse cuenta de que sus antiguos amigos ahora le habían dado la espalda. Nozumu continuó por el sendero del bosque, a donde solía ir para entrenar y escapar de la realidad. El dolor del entrenamiento le ayudaba a recuperar la compostura, pero una parte de él todavía quería volver y ver qué tenía que decir Iris. Sin embargo, sabía que necesitaba concentrarse en su entrenamiento para alejar ese dolor. Lisa no fue la única que lo abandonó. Cuando los rumores empezaron a extenderse, la mayoría de sus amigos se fueron sin dudarlo, lo que le rompió el corazón. Aún así, Nozumu no pensó que fuera para tanto, porque no quería enredarse en emociones negativas. De regreso a la escuela, se encontró por casualidad con dos viejos amigos. Pero Camila Boyd Tugnos empezó a discutir con él, diciéndole que no debería hablarles como si fueran cercanos. Camila era conocida por ser la primera mejor amiga de Lisa desde que llegó a la academia. También había sido amiga de Nozumu durante su primer año, pero fue quien lo rechazó de la forma más rápida y rotunda cuando los rumores comenzaron a extenderse. Nozumu había intentado innumerables veces demostrar su inocencia, pero cada esfuerzo fue en vano. Quienes lo rodeaban rechazaron sus súplicas, haciendo que su corazón se enfriara gradualmente. Con el tiempo, lo único que quería era aclarar este malentendido, pero nunca le dieron la oportunidad de hablar y defenderse. Así que se rindió. Nozumu empezó a enterrar el dolor en lo más profundo de su ser y cayó en su propio abismo. Rechazó la idea de que pudiera volver a arreglar las cosas y se centró únicamente en recuperar su estado mental. Al final, sin embargo, solo consiguió empeorar la situación. Su mente estaba alterada por el dolor que había hecho añicos su equilibrio emocional. Sus emociones oscilaban de un lado a otro como una tormenta. Nozumu intentaba ser lo más amigable posible, pero parecía que nadie a su alrededor quería estar cerca de él. En el momento en que Lisa se levantó y se fue, sus antiguos amigos empezaron a culpar a Nozumu. Al final, se encontró entrenando de nuevo para calmar el dolor. Afortunadamente, sus pensamientos suicidas habían disminuido. Después de eso,
Conoció a Iris y luego se topó de nuevo con Lisa. Todas las emociones reprimidas volvieron a invadirlo. Estaba tan absorto que no se dio cuenta de que se había adentrado en las zonas más profundas del bosque. Había muchos demonios en el bosque, y era la primera vez que algo causaba un problema con su brújula. Había muchas formas de encontrar demonios en el bosque, pero su escondite no era lo bastante seguro, así que pensó que podría construir un refugio y esperar a que la niebla se disipara. Pero antes de que pudiera llevar a cabo su plan, ocurrió algo que lo hizo detenerse de inmediato, incrédulo. Se mirara por donde se mirara, este lugar no parecía estar cerca de Al-Akazam. Mientras intentaba calmar su dolor, se había perdido de nuevo en el bosque. Nozumu se topó con una criatura que nunca esperó encontrar ese día. Un dragón con un poder abrumador y una presencia absoluta. Era la primera vez que se enfrentaba a una criatura que debería haber desaparecido en la historia y la leyenda. Al darse cuenta de que no tenía ninguna posibilidad de ganar, Nozumu decidió huir. Sin embargo, antes de que pudiera dar un solo paso, el dragón lo atacó, obligándolo a buscar refugio. Afortunadamente tenía el arma que usaba a menudo en el bosque para escapar de los monstruos. Esta arma se llamaba Aim. Era la luz que había perseguido para llegar a este lugar. Sin embargo, el dragón podía destruir a una persona solo con su rugido. Al momento siguiente, todo sonido se desvaneció mientras apuntaba su bola de fuego. La colina donde aterrizó el dragón se había convertido en un cráter enorme, lo suficientemente grande como para tragarse toda la Academia Solmonati. Con eso, a Nozumu no le quedó más remedio que usar magia espiritual. La magia de los espíritus era diferente a la de los no espíritus, ya que no necesitaba ser procesada en otro lugar y podía activarse en el momento en que el espíritu decidía usarla. Comparada con otros tipos de magia, la magia espiritual era mucho más rápida. Mientras luchaba contra el dragón, la vida de Nozumu comenzó a pasar ante sus ojos, mientras sus ojos se oscurecían lentamente por el agotamiento. En esos recuerdos, reflexionó que todo lo que siempre quiso fue apoyar el sueño de Lisa, o al menos, eso es lo que pensaba, y aunque todavía lo creía, también se dio cuenta de que su maestra, a pesar de ser algo tosca, era innegablemente una buena persona. El doctor y los profesores de la escuela también se preocupaban mucho por él. Aunque Iris había intentado convencerlo de que no juzgaría a alguien basándose en rumores, él seguía pensando que lo haría. Al final, esto era lo que Nozumu más odiaba de sí mismo. Sacar conclusiones precipitadas, pero ya nada de eso importaba, pues ahora realmente se encontraba al borde de la muerte. Pero antes de que ocurriera lo peor, su maestra, Chino, apareció en escena. Le explicó que lo había perdido de vista en la niebla y había comenzado a buscarlo en el bosque, y parecía que él estaba en una situación desesperada, ya que ella siempre terminaba derrotando a las bestias mágicas que eran demasiado fuertes para él. Sin embargo, con sus 5 anillos de diferentes colores y su inconfundible cuerpo negro azabache, no era otro que el Rey Dragón Negro. Nunca pensó que tendría que enfrentarse a un monstruo con un título legendario a su edad. Al oír que se trataba del Rey Dragón Negro, Nozumu quedó en shock. Chino continuó explicando que el nombre del dragón era Tiamat. Hace unos 5000 años comenzó a devorar a los de su propia especie y finalmente fue sellado por ellos. El Rey Dragón Negro incluso se comía a sus propios hermanos, y era temido como un hereje entre los herejes. Era un dragón legendario que había desaparecido de la Tierra hace 5000 años cuando fue sellado. Por lo tanto, encontrarse con una criatura tan divina convertía a Nozumu en alguien verdaderamente desafortunado. Cuando Chino lo revisó, parecía que los órganos de Nozumu estaban heridos, así que le ordenó que huyera mientras ella mantenía al monstruo distraído. Nozumu preguntó por el monstruo, y Chino continuó, diciendo que si se quedaban juntos, no podrían escapar, así que Nozumu debía correr y no mirar atrás. Aunque Nozumu no quería dejarla, parecía que Chino estaba realmente decidida a ayudar al pobre chico, sin importar el costo. De alguna manera, se las estaba arreglando. Desde el principio, con un solo golpe, cortó 5 rayos de luz, y con esa apertura, destruyó otros 10 rayos. Luego, destrozó un ataque de 20 rayos, pero las oleadas de luz seguían llegando, sin señales de que el asalto del dragón se detuviera. Ya no le quedaban fuerzas en las manos, así que comenzó a usar su espada. Con el tiempo, el poder de los rayos comenzó a aumentar. Todavía podía cortarlos, pero el número que podía bloquear con un solo golpe empezó a disminuir. El impacto de su resistencia, que se agotaba rápidamente, se estaba volviendo evidente. Chino sabía que su yo del pasado no podría haber manejado esto, ni siquiera en su mejor momento. No podía imaginarse derrotando a una criatura así. Los músculos de sus brazos comenzaron a dolerle, y empezó a perder el control de su cuerpo. El agotamiento extremo y una pérdida de sensibilidad comenzaron a apoderarse de ella. Su sentido del gusto desapareció, e incluso el olor de los rayos ardientes se había ido. Sus brazos y su piel se entumecieron como si estuvieran anestesiados, y el sonido de los rayos al explotar comenzó a desvanecerse.
Incluso su visión comenzó a fallar. A estas alturas, sabía que estaba al borde de la muerte, pero a pesar de eso, todavía encontró un lado positivo a la situación, diciéndose a sí misma que al menos de esta manera podría librarse de su tonto estudiante, Nozumu. Sin embargo, no sabía por qué su corazón se sentía tan vacío. Parecía que había disfrutado su tiempo con Nozumu más de lo que esperaba. Por eso, si lograba salvarlo, no estaría tan mal después de todo. Sin embargo, parecía que Nozumu era tan terco como ella. Chino se sorprendió al ver a Nozumu gritar su nombre, ya que esperaba que él huyera, pero parecía que Nozumu estaba decidido a ayudar a su maestra a cualquier costo. Cuando desató su técnica de chi, destructor de luz, el chi que envió a través del suelo estalló bajo los pies del enemigo, lanzándolo por los aires para ser aniquilado por su poder. De todas las técnicas de chi que Chino poseía, esta era la que tenía el mayor rango de poder. Era un tipo especial de técnica de chi. Sin embargo, debido a la repentina caída de su chi, su poder se perdió. Aunque Nozumu intentó luchar contra el dragón a toda costa, incluso si eso significaba sacrificar su propia vida, lo dio todo por su maestra. Mientras vomitaba sangre, Chino se preocupaba por la seguridad de su estudiante. Parecía que la temperatura de su cuerpo comenzó a bajar de repente, y su cuerpo fue envuelto por el aliento de la muerte. El dolor era peor que nunca. Fue atacado, y la pérdida de sangre comenzó a afectar sus funciones cerebrales, dejándolo sin fuerzas ni siquiera para un último recuerdo. En ese momento, Nozumu comenzó a preguntarse si este era su precio final. La fría realidad se estrelló contra él, y su negativa a morir despertó su poder. El hielo estancado en su corazón comenzó a derretirse mientras se decía a sí mismo que todavía no quería morir. No quería rendirse ahora. Después de todo lo que había pasado, desde ser acosado por sus compañeros de clase hasta que su novia rompiera con él, Nozumu nunca se había rendido. Entonces, ¿por qué iba a rendirse ahora? Si dejas de lado todas las razones y el deseo de escapar de una cruel realidad, lo único que queda es la desesperada voluntad de vivir. Por eso, aunque todo su cuerpo estaba ahora en agonía, quemaría los últimos momentos de su vida en busca de la luz. Un intenso sentimiento de estar vivo explotó dentro de él. Nozumu se concentró en su espada hasta el límite absoluto, luchando contra el dragón con todas sus fuerzas. El dolor que sentía se fue adormeciendo mientras se concentraba por completo en su objetivo, que era matar al rey dragón y sobrevivir. Nozumu sintió que el tiempo pasaba más rápido. Sin embargo, sintió que todavía era demasiado lento, así que aceleró. Se dijo a sí mismo que siempre había sido así, que su propia lentitud era lo que empeoraba las cosas. Era como si todo su cuerpo estuviera atado por cadenas de metal, impidiéndole avanzar. Estas cadenas invisibles emitían una luz tenue, convirtiéndolas en la causa de su fracaso. Pero ahora, Nozumu estaba decidido a hacer lo que fuera necesario para asegurarse de ganar. Era solo cuestión de tiempo antes de que se supiera lo que sucedería a continuación. ¿Ganaría esta pelea o sería este su fin? No había forma de que pudiera romper estas cadenas de metal rápidamente, y el hecho de que estas cadenas relucientes aparecieran de la nada seguramente debía ser producto de su imaginación. Aún así, era consciente de su existencia y estaba seguro de que podría liberarse de ellas. Gracias a su aceleración extrema, el dragón perdió de vista a Nozumu solo por un instante. Usando la espada fantasma, trató de asegurarse de ganar la pelea, sin importar qué. La energía chi estaba comprimida, más fina y afilada que un cabello, moviéndose a la velocidad de un mandoble. Sin embargo, el ataque no pudo atravesar su córnea. Aunque un dragón es un ser espiritual, todavía posee un cuerpo físico, lo que significa que también tiene instintos animales. Por ejemplo, cuando uno de sus órganos sensoriales es atacado, intentará protegerlo. Su mecanismo de defensa es similar al de los humanos y los animales. Tiamat golpeó el suelo con la fuerza suficiente para causar un terremoto masivo. Sin embargo, en ese momento, el suelo se derrumbó bajo sus patas. Parecía que el dragón había pisado una cueva subterránea que ya existía debajo. Hasta ahora, Nozumu no podía moverse libremente debido a los violentos temblores, pero pudo protegerse del impacto de la caída. Tiamat era el rey de los espíritus, seres capaces de usar una magia extraordinaria, equivalente a la magia espiritual. Antes de que Nozumu pudiera dar siquiera 3 pasos, Tiamat comenzó a recitar un hechizo, con la esperanza de aniquilarlo. Nozumu, que se había liberado de las cadenas de sus habilidades reprimidas, se lanzó hacia adelante a gran velocidad. El destructor de luz ayudó a Nozumu a acelerar, repeliendo parte del impacto circundante y desviando los rayos de luz, creando un camino entre Nozumu y Tiamat. Nozumu estaba eufórico, mostrando claramente su determinación de luchar y derrotar a este rey dragón. Se movía más rápido de lo que Chino jamás había visto, dejándola atónita de que su estudiante supuestamente débil fuera capaz de tal hazaña. Sin embargo, el dragón no se rendiría fácilmente. Su aliento también se consideraba magia espiritual,
que podía activarse sin un círculo mágico o cántico. Tiamat se enfureció por la resistencia del débil humano y se descontroló, queriendo destruir el mundo en el que estaba atrapado. Comenzó a canalizar todo su poder en sus 5 alas de colores. Chino quedó atónita al ver esas alas resplandecientes, ya que nunca había presenciado algo así en su vida. Ahora, la pregunta era si podrían derrotar a un monstruo como ese. Al final era solo cuestión de tiempo antes de que todo se aclarara. También se decía que el mundo fue creado para sellar a Tiamat. Cada vez que el dragón se salía de control, el mundo intentaría sellar su poder. Por supuesto, existiría un mecanismo para contener esos poderes. Tiamat, ya debilitado por el proceso de sellado, ahora solo era equivalente a un aventurero de rango S. Aunque Nozumu no tenía la victoria garantizada en esta batalla, no tenía más opción que luchar contra el rey dragón con todas sus fuerzas. Nozumu cortó las escamas bajo el cuello de Tiamat. El chi comprimido en su espada explotó dentro de su garganta. Blandió su espada como si un camino se hubiera abierto ante él. Nozumu cortó la piel expuesta, usando el impulso del primer golpe. A pesar de estar herido, el gran dragón aún no estaba derrotado. Con un rugido que sacudió la tierra, intentó quitarse de encima a Nozumu con toda la fuerza que le quedaba. Nozumu se aferró a su espada, que estaba clavada en el cuerpo del dragón, y concentró su poder en su brazo derecho. En su estado cercano a la muerte, Nozumu declaró que este sería el fin del rey dragón. Usando su habilidad de chi, destructor de luz, un torrente de poder equivalente a un hechizo de alto nivel salió disparado de la espada. El ataque de Nozumu finalmente le voló la cabeza al dragón, junto con un cúmulo de nervios en su interior. Después de esta dramática batalla, Nozumu pudo por fin respirar después de la incesante lucha. Mientras tanto, Chino estaba preocupada por su estudiante. Nozumu estaba una vez más perdido en el pensamiento de que Dragón tenía muchas similitudes con él. Ambos estaban atrapados y limitados por su propio poder. La cuestión era si podría liberarse de ese estado, o si se quedaría para siempre como un estudiante de bajo rango al que todos en la escuela evitaban. Tras la intensa batalla, Nozumu se despertó, cubierto de moretones y heridas. En el momento en que abrió los ojos, el rostro de Chino lo recibió de inmediato, dejándolo completamente en shock. Pero Chino estaba muy contenta y aliviada de que su alumno por fin estuviera vivo y consciente. Chino le explicó que había estado cuidando las heridas de Nozumu durante 3 días enteros, y ese era el agradecimiento que recibía. Aunque para él solo habían pasado unos 10 minutos, en realidad, ya habían transcurrido 3 días desde la pelea con Tiamat. No había más muebles que lo esencial para la vida diaria. La sencilla habitación donde se recuperaba era la cabaña de Chino. Ella se disculpó, dándose cuenta de que había usado demasiado chi, pero le aseguró a Nozumu que no era nada de qué preocuparse. Durante los últimos 3 días, había estado vigilando y tratando de cerca sus heridas. Chino le informó de su estado actual y le dijo que había algunas cosas de las que tenía que hablar. Nozumu se preparó para lo que fuera que Chino estuviera a punto de decir. Primero, le contó lo que pasó después de la batalla. Efectivamente, Nozumu había ganado, ya que había derrotado a Tiamat en el mundo sellado. Nozumu, sin saber qué era el mundo sellado, le preguntó a qué se refería. Chino le explicó que era un mundo creado por dragones para aprisionar al rey dragón de la destrucción. Aunque Tiamat era considerada una leyenda, la historia del mundo sellado era aún más desconocida. Nozumu preguntó cómo habían terminado en un mundo así. Chino continuó explicando que otro dragón podría saber la respuesta, pero como eran humanos y no espíritus, no era fácil para ellos entenderlo. Aún así, Nozumu no podía comprender del todo el significado de lo que Chino le estaba diciendo. Finalmente, ella se lo dejó claro. Había derrotado a Tiamat y absorbido su poder, y ahora era un matadragones, un verdadero matadragones, de los que no se habían visto en cientos de años. Tras darse cuenta de lo que Chino realmente quería decir, Nozumu no podía creer lo que acababa de pasar. No podía asimilar que ahora se había convertido en un matadragones. Chino dijo entonces que había una cosa más que debían comprobar. Le entregó a Nozumu su katana. Se decía que esta espada había pertenecido originalmente a su maestro. En el momento en que Nozumu tomó la katana, Chino lo atacó sin dudarlo. Nozumu, ahora completamente desconcertado, no podía entender por qué su maestra haría algo así. Sin embargo, sus reflejos eran ahora mejores que antes. Chino le explicó que, tras convertirse en un matadragones, sus habilidades físicas habían aumentado. Dijo que sabía que él ya tenía aptitud para las espadas curvas, pero como sus habilidades estaban contenidas, su limitada fuerza muscular afectaba mucho a sus ágiles movimientos. Antes, no tenía más remedio que compensar esto con técnicas de movimiento y respiración. Pero ahora, un matadragones hereda el poder de un dragón, lo que los hace mucho más fuertes. Chino continuó, diciendo que era muy probable que esto fuera lo que le había pasado a Nozumu. Aunque pudiera no parecer que se hubiera vuelto más fuerte,
El efecto de sus habilidades contenidas era inmenso. Sus capacidades mejoradas habían sido completamente suprimidas. Recordando la pelea con el dragón, había sido capaz de liberarse de esa restricción. Chino le preguntó si era posible que lo hiciera de nuevo. Nozumu recordó el momento en que se encontró atado por sus propias habilidades. Intentó liberarse, diciendo que deseaba que las cadenas que lo ataban se hicieran añicos, pero parecía que todavía le costaba. Debido a esto, Chino pensó que su especulación anterior probablemente era correcta. Llevaba mucho tiempo pensando en esto, y sentía que Nozumu no tenía ninguna razón para volverse más fuerte en este momento, ni siquiera para apoyar a la chica que amaba. Puede que él quisiera apoyarla, pero ella ya no era su amada, no sentía lo mismo que él. Por lo tanto, Chino le dijo a Nozumu sin rodeos que necesitaba empezar a dejar atrás el pasado. Chino también le preguntó si de verdad estaba usando las técnicas que ella le había enseñado en la academia, porque, según sus observaciones, parecía que Nozumu no lo estaba haciendo en absoluto. Pero Chino también dijo que no pasaba nada, ya que realmente no necesitaba usarlas contra oponentes humanos. Si usara la espada fantasma en un espantapájaros de madera, todos sabrían que no deben subestimarlo. También recalcó que el estilo de espada que ella enseñaba era raro en este continente. Si lo dominaba, no tendría por qué tocar fondo. Al menos, la única razón para que cayera tan bajo sería que no pudiera enfrentar la realidad y se rindiera. Diciendo que todo era por el bien de Lisa, se había quedado en la academia solo practicando su esgrima. El hecho de que ni siquiera intentara ver a la persona que debería haber estado en el centro de sus problemas era prueba de ello. Parecía que Nozumu no estaba mirando el presente en absoluto. Seguía atrapado en el pasado, atado por el recuerdo de ella. Así que, continuó Chino. Incluso si de repente le pidiera que decidiera su futuro, estaba segura de que no se le ocurriría nada rápidamente. Quería que se concentrara en recuperarse de sus heridas. Con el tiempo, se vería obligado a tomar una decisión. También dudaba que pudiera volver al pueblo sano y salvo con esas heridas. Por eso le sugirió que siguiera descansando en la cabaña por el resto del día. Después de todo, había luchado muy bien. Entonces, Chino abrazó a Nozumu, mostrando su orgullo como instructora de que su alumno por fin estuviera progresando. Como Chino estaba tan cerca de él, podía ver todas sus imperfecciones. Sin embargo, esto en realidad hizo que Nozumu se sintiera más tranquilo. Mientras él se volvía a quedar dormido, Chino pensó para sí misma que nunca habría esperado que este chico se convirtiera en el primer matadragones en aparecer en cientos de años. Por eso merecía dormir bien, porque tanto su cuerpo como su mente seguramente necesitaban descansar después de esa intensa batalla. ¿Cuánta tensión había soportado su mente? El nivel de agotamiento por el que debió pasar era inimaginable, así que realmente se merecía este descanso. Se dice que Chino no nació en ningún país del continente Arcamil, sino en una lejana nación insular del este, como la segunda hija de la familia principal, famosa por el estilo de espada Mikagura. Pudo aprender el arte de la espada en el mejor entorno posible desde una edad temprana. Chino absorbió todas sus habilidades a través de la práctica y, en un abrir y cerrar de ojos, su talento floreció. Aunque algunos la habían criticado por empuñar una espada siendo mujer, su padre aún así la entrenó como ella deseaba, mientras que su madre también apoyó sus ambiciones. Además, su hermana mayor siempre la quiso y estuvo a su lado. Cada una de sus batallas terminó en victoria, y su glorioso servicio militar fue elogiado por todos. Incluso recibió premios y condecoraciones de la más alta nobleza del país. Fue entonces cuando la hermana mayor a la que amaba y respetaba le presentó a un joven, que pronto se convertiría en su alumno. Chino experimentó el amor, que floreció rápidamente después de que confirmaran sus sentimientos el uno por el otro. Se comprometieron como una familia prestigiosa, sin igual en fuerza y honor, con una maravillosa propuesta que podría llamarse amor verdadero. Estaba en la cúspide de su felicidad. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de ofrecerle el saque nupcial a su esposo, se gritó una acusación infundada de adulterio, sumiendo la ceremonia de bodas en el caos. Debido a las pruebas falsas, el compromiso fue anulado. Por supuesto, Chino insistió en su inocencia, pero nadie la escuchó. Un año después, descubrió la identidad de la persona que la había incriminado. No era otra que la hermana mayor a la que más amaba. Su hermana no quería que ella fuera feliz en la vida, así que decidió arrebatarle todo a Chino. Tras descubrir la verdad, dejó su pueblo, su país y todo en la isla, viajando finalmente al bosque Bascom, una tierra extraña e intacta para los humanos. Vivió allí, sin interactuar con nadie. Por eso, cuando conoció a Nozumu, se vio reflejada en él. Sin embargo, tenían más en común de lo que la gente pensaba. Habiendo sido abandonados de forma similar, al principio, Chino odiaba cómo Nozumu le recordaba a su yo del pasado, pero ahora sentía una oleada de tristeza cuando miraba a Nozumu. Chino dijo que estaba muy cansada y no podía recuperarse.
sino que solo sentía cómo sus fuerzas se desvanecían y desaparecían. Quienes padecen esta enfermedad pierden gradualmente su chi, su fuerza vital, hasta que fallecen. La causa es sobrepasar los propios límites y dañar el núcleo del cuerpo, donde se sustenta la fuerza vital. Solo ha habido unos pocos casos de personas que se han recuperado de la enfermedad del sueño de la muerte, pero aún no se ha identificado una cura. Mirando a Nozumu, Chino pensó que todavía había tanto que quería decirle. Durante el tiempo que pasaron juntos, solo le había enseñado técnicas de espada, pero tenía una última cosa que quería decir, y hasta entonces usaría todas sus fuerzas para lograrlo. Incluso durante el entrenamiento, las medicinas de su bolsa que usaba para tratar sus heridas no lo curaban al instante como las pociones compradas en la tienda, sino que mejoraban la capacidad de curación natural del cuerpo sin sobrecargarlo. Nozumu se dio cuenta de que Chino había estado actuando más extraña de lo habitual. Siempre había sido una vieja gruñona, pero durante los últimos días había estado demasiado preocupada por Nozumu, lo que a él le pareció muy extraño. Ahora, incluso lo había seguido de regreso a la ciudad. Resultó que Chino nunca había visitado Al-Qassam y parecía que no tenía muchas ganas de ver el lugar. Sin embargo, podría arrepentirse si no venía antes. Con eso, Nozumu se ofreció a mostrarle la ciudad. Chino preguntó si de verdad estaba bien, ya que él había estado ausente de la escuela durante una semana, lo que podría meterlo en problemas si no regresaba de inmediato. Nozumu le aseguró que tenía todo bajo control, así que no tenía que preocuparse en absoluto. Después de eso, los dos comenzaron a explorar la ciudad de inmediato y Chino quedó asombrada con todo lo que había en el mercado. Después de un pequeño paseo por la ciudad, Nozumu la llevó a la escuela. Allí, Chino se despidió de él, pero antes de regresar al bosque, le dijo a Nozumu que volviera a su cabaña justo después de la escuela, ya que todavía tenía más cosas que decirle. Confundido al principio, Nozumu finalmente aceptó, ya que ahora iba tarde para su examen. Los exámenes finales en la Academia Solmonati, los resultados de las pruebas prácticas y escritas, eran los principales factores decisivos para el rango de un estudiante el próximo año. Si un estudiante de alto rango obtenía una mala puntuación, sería degradado a un rango inferior, y si sus puntuaciones no cumplían con el requisito mínimo, reprobaría, o peor aún, sería expulsado de la academia. Para Nozumu, que normalmente obtenía bajas calificaciones, esto era un gran problema. Cuando Nozumu llegó a su primera clase, nadie se molestó realmente en preguntar qué le había pasado. Sin embargo, parecía que la señorita Henry no iba a dejarlo pasar. Nozumu simplemente afirmó que unos osos lo habían atacado, pero que los había derrotado. En cuanto a su ausencia, dijo que estaba enfermo con fiebre, por lo que no pudo venir a la escuela la semana pasada. Decir todo esto a una de sus profesoras favoritas hizo que Nozumu se sintiera aún más triste por tener que mentir. Sentía que estaba mal mentir, pero no podía decirle la verdad de que un dragón lo había atacado. Sin embargo, parecía que la señorita Henry se lo tomó a pecho, diciendo que Nozumu no quería contarle nada porque en realidad no confiaba en ella. Intentó hacerse la linda para convencer a Nozumu de que lo contara todo. Nozumu se sintió nervioso ante la peligrosa belleza de la señorita Henry, haciéndole sentir que podía contarle cualquier cosa. Pero intentó no dejarse convencer. Mientras tanto, Iris estaba con Sonia y Thelma, y parecía que Sonia le preguntaba a su hermana si había aclarado el malentendido con Nozumu. Thelma, que no sabía nada de lo que había pasado, le preguntó a Iris al respecto. Iris entonces explicó que Nozumu había tenido un malentendido antes y que ella lo había estado esperando en cada almuerzo. Sin embargo, parecía que él había estado ausente toda la semana. Ver a Iris actuar así hizo que todos sospecharan, porque nunca antes se había interesado tanto en un estudiante varón como ahora. Dicho esto, Sonia le preguntó a su hermana si podían invitar a Nozumu a su fiesta de cumpleaños. Al principio, Iris dudó un poco, pero después de un rato decidió que lo invitaría después de que hubieran aclarado todos los malentendidos. Mientras tanto, el asistente de enseñanza, Onri, a menudo participaba en clases como esta y brindaba apoyo directo cuando era necesario. Aunque a los de 10º año solo se les asigna un asistente, los de primer año tienen más. Durante las sesiones prácticas de la tarde, hay demostraciones, como la de magia ritual del otro día, y finalmente, combates de práctica. Parece que Nozumu y Mar se están peleando de nuevo. Nozumu decidió no liberar todavía la incomodidad de su sueño. Sintió que algo dentro de él se haría añicos, al igual que las técnicas trampa que aprendió de su maestro. Por eso, se preguntó si debía siquiera usarlas. El combate comenzó, y eso es todo por hoy.